pues comenzamos con la grabación y adicionalmente, cualquiera que lo quiera ver, lo puede ver también en Facebook Live. También está empezando la transmisión por allá. Pues muchas gracias a todos por su tiempo el día de hoy. Tratamos de armar esto lo más rápido posible. Realmente llegó un bombazo de parte de la CENER el viernes y pues hoy queremos desenredar ese acuerdo. Y para eso trajimos a unos ponentes muy distinguidos en la industria que se los quiero presentar el día de hoy. Nanda, si por favor nos puedes saludar para que te ubiquen. Nanda es de Energía Estratégica. Ella vive en Argentina y ha estado muy al tanto. No sé cómo le haces, Nanda, para estar al tanto de todos los países en Latinoamérica. Si aquí en México nos traen de un lado a otro, ya me imagino estar atendiendo a todos en cobertura. Gracias por la introducción, Arturo. Bueno, No, muy buenos días a todos, o buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén siguiendo. Y como bien introdujo Arturo, bienvenidos a este seminario online, donde vamos a estar desenredando un poco la trama de irregularidades, podríamos decir, en torno al acuerdo de confiabilidad eléctrica en el Sistema Eléctrico Nacional. Bueno, mi nombre es Nanda Singh, periodista del diario Energía Estratégica, y hoy los voy a acompañar en calidad de moderadora. Voy a estar leyendo las preguntas de los espectadores que quieran ir agregando a la tarjeta de preguntas y respuestas, y junto a Arturo Eduardo vamos a estar haciendo las consultas a los especialistas que hoy nos están acompañando. Bueno, dicho esto, introduzco a los panelistas. Empezamos con Casiopea Ramírez, cofundadora de Fresh Energy Consulting; Israel Hurtado, secretario ejecutivo de Asolmex y presidente de la Asociación de Derecho Energético; Víctor Ramírez, vocero de la plataforma México Clima y Energía; Francisco Vargas, director de operaciones de Innovación Solar; y Daniel Chacón, oficial de portafolio de Iniciativa Climática de México. Todos estos expertos van a ayudarnos a abordar cada uno de las distintas esferas y los distintos puntos de vista que atraviesan este tema en particular, avisando a la audiencia que principalmente nos vamos a abocar en lo que son las afectaciones a generadores exentos, a generación distribuida. Así que antes de empezar, les propongo una dinámica distinta a los espectadores que nos están siguiendo, donde además de estar atentos a los panelistas, por supuesto, que tienen mucho para exponer el día de hoy, los invito a ser usuarios activos en el chat, donde van a poder presentarse, donde van a poder generar preguntas y respuestas, como para ir evaluando las posibles soluciones o preocupaciones también que identifican dentro de su rol en la industria y dentro de su participación en la cadena de valor. Va a ser enriquecedor leerlos, se los prometemos, y bueno, para continuar y conocer para empezar a desenmarrar este conflicto, podemos empezar con unas presentaciones que teníamos armadas, Arturo, para que cada uno de los especialistas puedan ir abordando los temas en concreto. de acuerdo. Y mencionarles que las preguntas que estén poniendo en el área de QA, van a ver compañeros de Sunwise tratando de contestar estas. Hay 2 manuales que elaboramos con las preguntas más frecuentes que hemos visto para instaladores solares y otro para todo México, ¿no? Esto es algo que afecta a todo México. Entonces, estos 2 manuales de preguntas los publicaremos después de la presentación, pero que sepan que van a contar con estas herramientas, ya que el objetivo aquí es darles todas las respuestas. Comenzamos. Si quieres, Nanda, y Vic, si nos explicas tantito qué pasó el 15 de mayo. Ok, mucho. Bueno, empezamos con qué pasó el 15 de mayo. Yo quisiera hablar de que no es el 15 de mayo cuando empieza perdón por el nombre, pero esta telenovela. Esta telenovela empezó el 12 de mayo, el día martes, en el que la Secretaría de Energía toma un acuerdo de una política de confiabilidad y la manda directamente al Diario Oficial de la Federación. No es la primera vez que se manda la política de confiabilidad. La misma política se envió en 2017 y en ese entonces Secretaría de Energía
como es un documento de política, pero regulatorio, lo tomó, lo mandó a lo que entonces era COFEMER, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y una vez que pasó el proceso de consulta pública, lo mandó al Diario Oficial de la Federación. Esta vez lo quisieron pasar directo, y lo que dijo el Diario Oficial de la Federación, con el respaldo de CONAMER ahora, ya no es COFEMER, es que tenía que pasar por consulta pública y lo rechazó, pero el documento se hizo público y gracias a eso pudimos revisarlo desde antes. Lo que sabíamos es que ahora tenía que pasar todo el proceso completo y ahora sí, si vemos la diapositiva siguiente, lo que sucedió fue que Secretaría de Energía lo manda a CONAMER, hay una presión muy, muy fuerte, CONAMER lo publica, el comisionado presidente de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria se niega a exentar porque piden que pase sin el proceso regulatorio debido. El presidente se niega a exentar del proceso regulatorio y se ve obligado a renunciar. Y aquí está la imagen del tuit en el que César Hernández anuncia su renuncia y un encargado de despacho con un nivel bastante inferior decide que no era un proceso, no era un papel regulatorio y por lo tanto lo pasan directamente al Diario Oficial de la Federación, en lo que muchos consideramos que no debió haber sido, porque es una política, pero es una herramienta regulatoria finalmente. Oye, Vic, y el tema de la renuncia, sí, adelante. ¿es la primera vez que vemos una renuncia? ¿O esto ha pasado en Hacienda, en la CRE? ¿Ya es una práctica común esto? ¿Cómo lo ves? Pues la verdad es que es una práctica rara y regular, digo, es un asunto más bien político. De hecho, ayer entrevistaron a la secretaria de Energía sobre el asunto y ella negó la moderación, dijo que no tenía nada que ver con esto. La realidad es que César Hernández no solamente era el presidente de la CONAMER, sino que fue anteriormente una de los artífices de lo que conocemos como mercado eléctrico. Entonces él conocía las implicaciones de esta regulación y por lo tanto me imagino que se opone a que se vaya esto sin mejora regulatoria, sabiendo además los impactos que iba a tener este documento sobre el país, y por eso lo manda directamente más bien renuncia al no estar de acuerdo en mandarlo directamente al Diario Oficial de la Federación, y pues alguien más que en Fast Track nombran es quien lo manda diariamente al... Gracias, Vic. Oye, ahorita que vamos a empezar a desenredar el acuerdo, antes de desenredarlo, una pregunta que ha sido la más crítica es, ¿en cuánto tiempo nos va a afectar este acuerdo que ahorita vamos a desenredar? ¿Cómo están los tiempos para que realmente empiece a afectar? Bueno, ¿cómo están los tiempos? Una vez que ya tenemos esto, tiene que pasar esto por un proceso de disposiciones administrativas de carácter general. Digamos, ya está la instrucción, ahora la instrucción se tiene que aterrizar a nivel ya normativo, y para pasar todo el proceso, ahora sí regulatorio, ahora sí no hay forma de que le den vuelta. ¿Y cuánto tardaría eso? Si vemos la siguiente, pues lo primero es que el regulador, en este caso la Comisión Reguladora de Energía, tiene que hacer un proyecto o un anteproyecto. El anteproyecto lo manda a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. En este caso no debería de haber una exención de impacto regulatorio, y lo mandan y lo publica la CONAMER, y debería de tener un tiempo de por lo menos 30 días hasta 45 días en que se exponga y se reciban comentarios de todos los involucrados y se genere un dictamen. El dictamen se le regresa al regulador, el regulador tendrá que trabajar, subsanar, decir esto está bien, esto está mal, corregir en su caso la regulación, y una vez hecho eso, se recibe de nuevo en CONAMER con las correcciones y se puede enviar al Diario Oficial de la Federación. Víctor, el tiempo puede ser... Una consulta. ¿Perdón? ¿Sí? Una consulta. Vemos que no se respetó el debido proceso. Y bueno, y como bien introdujiste hace rato, se excusó diciendo que al ser una política no se requiere un estudio de impacto regulatorio.
pero ¿qué implicancias directas vemos de que esto no sea así? Y una consulta puntual sería, luego de que me contestes esto, si se pueden sacar las DAX en un día, sí o no. Bueno, en teoría no se deberían de poder sacar, porque ¿cuál es el impacto o qué es lo que mide CONAMER? Que los sujetos que están obligados o a los que se les modifica alguna regulación tengan algún impacto económico por cumplir con esta nueva regulación. Entonces, las disposiciones administrativas, si van a cambiar especificaciones, por ejemplo, de equipos que se van a utilizar, si van a cambiar especificaciones de uso de la red, obviamente tienen un impacto y no deberían de pasarse en un solo día, y no creo que puedan pasarse en un solo día. Y si se pasan en un solo día, creo que tendremos elementos suficientes para ir nuevamente al Poder Judicial y decir, se están afectando o hay una afectación económica sobre los sujetos regulados y no se hizo la consulta pública. Entonces, yo espero que no sea así y no debería de ser así. Regresando nada más aquí para concluir, esto puede ser que lleve más de 30 días para que tome vigor las disposiciones administrativas de carácter general. Entonces, la sugerencia es que ahorita es business as usual, todo sigue igual, pero tenemos que estar preparados que esto puede salir en cualquier momento. Ahora, un poquito sobre este acuerdo. Daniel, ¿nos puedes comentar un poco? Cuando lo estuve leyendo, leí varias veces que decían energía limpia intermitente. ¿Esto es algún lenguaje discriminatorio que se está presentando contra las energías limpias? ¿Qué nos puedes decir de esto? Sí, es evidente que se trata de introducir ahí una connotación negativa sobre las energías limpias, particularmente los renovables solar y eólica. Y sí, dependen del suministro del recurso. Pero esa intermitencia ha sido resuelta en muchos países. Era un viejo argumento que incluso desde la administración pasada se usaba cuando estábamos armando las leyes la ley de transición energética. Y se decía que por cada megawatt de energía intermitente había que poner 1 megawatt de respaldo para cuando esa energía no estuviera en línea. Los países con energías intermitentes de una alta penetración han resuelto esto a través de una sincronización entre las entradas y salidas de las energías convencionales, particularmente las más flexibles, para apoyar precisamente las entradas y salidas de las energías intermitentes. Sí hay intermitencia, pero la propia red es intermitente. A ninguno de nosotros nos habla la CFE y nos dice: a la 1, a las 2 y a las 3 prendan todos su microondas y lo apagan dentro de 3 minutos. Y a la 1, a las 2 y a las 3 prendan el aire acondicionado y lo apagan dentro de 1 hora. La propia demanda es intermitente. La intermitencia es algo en el ADN de las redes y se combate y se encara con tecnología. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que se usa la intermitencia como pretexto porque me da flojera usar la tecnología para poder aprovecharla. ¿Y qué es lo que nos estamos perdiendo? Pues nos estamos perdiendo de energía con costo marginal 0 y de energía sin emisiones. Todo porque me da flojera y entonces quiero usar nada más energías convencionales. La intermitencia tiene remedio. Hay países con 100% de energías renovables, a veces por días o por semanas. Portugal, Dinamarca, etcétera. El ejemplo más cercano tenemos en California, donde tienen un ballet, una danza perfectamente bien sincronizada entre renovables y energías intermitentes. ¿Y por qué California? Bueno, pues porque California lo usamos mucho como comparativo, porque resulta que el tamaño eléctrico de California es muy similar al de México. México apenas es un 10% arriba en capacidad del de California en generación. Y entonces, es un sistema muy parecido. Tenemos una climatología muy similar, particularmente con las regiones del norte. Tenemos un territorio que es contiguo en nuestro caso. Ellos tienen un territorio contiguo en interconexión y nosotros tenemos un país muy ancho en esa zona. Y bueno, diríamos que hay muchos mexicanos trabajando en energías renovables en California, por lo tanto, tenemos la capacidad de los mexicanos para hacer lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Pues California tiene la desventaja de que tiene un territorio menor, ¿sí? Tiene menos habitantes,
Bueno, está en un solo uso horario, por lo cual el sol sale y se mete a la misma hora en todo el territorio. En nuestro país tenemos una parte muy ancha del país que tiene de entre 3 y 4 usos horarios y el sol permanece mucho tiempo en el territorio. Bueno, la ventaja de California es que la quinta economía mundial. Podría uno pensar que California se atrevió a tener una altísima penetración de renovables, siendo la quinta economía mundial, con procesos tecnológicos muy sofisticados. Yo creo que no. Tienen un sistema perfectamente estable con una muy alta penetración de renovables. Bien, y un poquito sobre esta penetración, creo que esta gráfica la Dicho enseña esto, muy se bien. entiende que... perdón. No, adelante, Sí, mira, aquí Nanda. esta gráfica la publicó la Agencia Internacional de Energía y podemos ver, es una gráfica de 2018, por ahí así, podemos ver que México tiene apenas una fracción de renovables intermitentes. Ahí en la barrita está por debajo del 5. Del 18 a la fecha ha avanzado un poco. En México tenemos como un 6-7% y California también avanzó hasta un 30% en este periodo. Pero podemos ver que México está en una región pintada de verde. ¿Qué significa la región pintada de verde? Que las renovables tienen muy poca influencia sobre la red y que no se necesitan arreglos especiales. Hay suficiente capacidad y suficientes recursos para manejar la intermitencia perfectamente. California está lejos de nosotros, está aproximadamente a 10 lugares, pero si vemos el extremo derecho de la gráfica, podemos ver países como Dinamarca y regiones también en diferentes lugares de China y otras partes, donde tienen unas penetraciones elevadísimas. Un país latinoamericano, Uruguay, trae penetraciones más altas que California y no pasa nada. La verdad, no pasa nada. Esto, lo que está pasando ahorita es que toman un pretexto, un viejo cuento chino, y no quiero hablar más de los chinos, al contrario, un viejo cuento para asustarnos. Es un poquito aquello de que el pastorcito y ahí viene el lobo. Nos falta mucho tiempo para poder llegar. Y aquí podemos ver cómo en la propia CRE se previó que la generación distribuida podía ir evolucionando para que en cada etapa de evolución fuéramos teniendo algunas otras consideraciones. Y estamos muy por debajo. Ahorita vamos a ver una gráfica donde nos comparamos con California. Podemos ver que en esta curva S, que es típica de los procesos disruptivos, estamos muy abajo. Miren, esta curva es la capacidad de generación distribuida en California. Podemos ver que prácticamente empezamos casi al mismo tiempo la región de California y nosotros a establecer la generación distribuida. ¿Por qué California se despegó tanto de México? En California ya tienen 8 gigas de capacidad. En cambio, nosotros hemos perdido miserablemente el tiempo porque durante muchos años no se reconoció el pago de la energía sobrante de los techos solares. Apenas después de la reforma energética podemos ver cómo empieza a despegar. Pero el despegue ha sido lento. ¿Por qué? Pues porque tenemos un subsidio absurdo que no permite que sean redituables los techos solares. Y este subsidio absurdo es un costo que recae sobre nosotros, sobre los propios usuarios. Es decir, nosotros pagamos la electricidad por 2 vías, una en el recibo de luz cada bimestre y la otra con nuestros impuestos, porque el famoso subsidio pues no sale de otro lado más que de nuestro propio bolsillo. Si nosotros tuviéramos una economía real, no ficticia, no con ilusiones ópticas, seguramente que sería mucho más la penetración de renovables en los techos. Pero pues hay alguien que no le conviene que eso suceda, pues para seguir teniendo clientela, poder político, etcétera, ¿no? Esto es lo que nos estaba pasando a nosotros, tristemente, cuando nos comparamos con una región tan cercana a nosotros como California. Gracias, Daniel. Entonces, pudiéramos concluir que nos están poniendo regulaciones que están donde California está hace 10 años, donde estamos nosotros hoy en penetración, nos están poniendo Es correcto, es correctísimo. Pero nos están adelantando esas regulaciones 10 años, ¿no? Antes de que exacto, es como, sí, nos están poniendo condiciones de una altísima penetración. Algo que me parece... La penetración. Algo... ¿Sí? ¿Ibas a comentar algo, Nanda? Creo que está un poquito atrasado tu micrófono. Algo que me parece necesario agregar ahí para clarificar los conceptos es
puede ser, si quieren, me desconecto y vuelvo a conectar, no hay problema. Mi consulta puntual, mientras tanto, era la intención de clarificar conceptos como, por ejemplo, el de confiabilidad del sistema, para ver si es necesario reforzar o no el sistema para dar bienvenida a nuevas energías renovables. Ok, de acuerdo, ahorita tocamos este punto. Para cerrar una parte, la parte discriminatoria en cómo le hablan a las energías limpias, también quería aquí enfatizar un poquito cómo hablan de los combustibles más limpios. Esto lo dicen en varios ya acuerdos. Y pues aquí nada más les quería decir que no hay manera de limpiar el carbón. Aquí hay unos memes que lo intentan, pero no existen combustibles más limpios. Entonces podemos ver en esta regulación cómo discriminan a las energías limpias y tratan de hacer limpia la energía fósil. Yendo un poquito a una agenda que se filtró el pliego peritorio el 2 de octubre del 2019. Isra, ¿nos puedes comentar tantito de este pliego peritorio? Y más que nada, aquí hay algo que esta es la cartita de Santa Claus de CFE hacia la CRE, la CENACE y todas las instituciones regulatorias de energía, donde mencionó aquí sobre las energías limpias. Y creo que esto ya pasó. O sea, aquí está la cartita y ahorita qué estamos viviendo sobre los CELS y energías limpias. Sí, cómo no, y muchas gracias por la invitación, primero que nada. Pues sí, efectivamente, se filtró hace poco un documento que se conoce como el pliego petitorio, en el cual se establecen algunas acciones que buscan principalmente devolver a CFE al monopolio de hace 30 años, ¿no? Como que hay un tema de convivencia con la generación privada y hay un tema de rechazo a la generación privada, cuando todos vemos que la generación privada y principalmente la generación con energía renovable, y por ejemplo hablando de la solar, pues es la más competitiva económicamente hablando y la más amigable con el medio ambiente. Entonces, este pliego petitorio, que efectivamente trae varios puntos, que los han ido cumpliendo como un guión, como un libreto. Y lo han soltado cada mes, cada 2 semanas. O sea, en este tiempo que lleva la administración, pues han estado sacando punto por punto. Yo quisiera comentar que de los temas trascendentales, por ejemplo, que se han modificado es, bueno, cancelaron una licitación de una línea de transmisión que ya prácticamente estaba también en su etapa culminante. También cancelaron la cuarta subasta. En las 3 primeras subastas, que fue una herramienta, creo yo, muy buena para impulsar el desarrollo de la energía renovable en México. En la última subasta, de hecho, se obtuvo el precio más bajo a nivel mundial de cualquier tecnología para generación y fue solar. Nos duró algún tiempo ese récord porque luego ya Costa Rica, Brasil y algún país árabe por ahí ya tuvieron costos o precios de generación más bajos. Pero también hubo ese tema y luego se intentaron modificar los lineamientos de CELS. Sin embargo, las empresas, muchas empresas se ampararon y se obtuvieron sentencias definitivas del acto reclamado. Entonces, actualmente se encuentra el juicio y bueno, pero ya se encuentra suspendido el acto. Eso es muy bueno y habla, bueno, pues también de que las empresas tienen pues razón en algún punto, dado que las reglas están siendo cambiadas posteriormente a que se hacen las inversiones y son cambiadas nada más unilateralmente, ni siquiera hay una consulta a la industria. Y luego, finalmente, también, bueno, hay una intención de modificar los permisos de autoabasto legados y terminamos con 2 acuerdos. Uno del SENACE, que es del 29 de abril, que ya lo comentaron, y que se presentaron amparos y que de hecho ya se acaban de obtener suspensiones provisionales, y del acuerdo de CENER del viernes pasado. En ambos, yo quisiera señalar que definitivamente son acuerdos ilegales porque van más allá de las atribuciones tanto del SENACE como de CENER.
Estas son atribuciones que debería hacer la CRE y además pues no toman en cuenta ni a la ley de la industria eléctrica, ni a la ley de transición energética, ni a las bases del mercado. Cambian y modifican un montón de cosas de golpe. Entonces, creo que en ese sentido es donde está o reside la violación al Estado de Derecho y a la seguridad jurídica y a la certidumbre jurídica, a la seguridad también en las inversiones, ¿no? Entonces, creo que sí, estos acuerdos son impugnables, ya se han presentado amparos y ya se, como ya lo comenté, ya se han emitido por ahí algunas suspensiones. Ahorita, si quieres, comento algún punto en particular de generación distribuida que me preocupa, pero hablando en términos generales, pues estamos ante una circunstancia totalmente atípica, inusual, y yo jamás había visto que se otorgara una exención de análisis de impacto regulatorio en menos de 12 horas, de que se presenta y se publica en el Diario Oficial de la Federación un proyecto, un anteproyecto. Es increíble, es la exención más rápida de la historia. Y pues definitivamente eso no habla bien, no parece que se hace subrepticiamente, parece que se hace pues, de manera oculta, ¿no? De rara, por lo menos. Y bueno, incluso genera la renuncia del Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria, que además él conoce perfecto y bueno, pues él participó en la creación justamente del mercado eléctrico mayorista y de todos los impactos y de toda la estructura que se tuvo que hacer, pues seguramente por esa razón, es una mera apreciación mía, por esa razón tuvo que renunciar. Entonces, bueno, hay mucho más que comentar, pero yo quisiera iniciar con estos comentarios. Gracias, Arturo. Gracias, Ra. Oye, y un poquito sobre este pliego peritorio otra vez. Aquí me gustaría escuchar un poquito la opinión de Casiopea. Aquí veo que en el pliego peritorio también tocan las tarifas del usuario final. Y en específicamente dice que quieren mantener la tarifa estable para el usuario final a pesar de que los costos de generación disminuyan. ¿Qué nos puedes decir sobre la disminución de precios que ha habido, pero no en la tarifa? ¿Cómo has visto esa parte en el mercado eléctrico mayorista? Hola Arturo, gracias a todos por la invitación y por los asistentes que nos están escuchando. Mira, respecto a las tarifas, vale la pena mencionar una cosa. Cualquier regulador tiene la intención de hacer tarifas estables para darle seguridad a los consumidores sobre lo que van a pagar. Y normalmente se hacen tarifas de largo plazo, es decir, es normal que veamos alrededor del mundo tarifas que duran 3 años, 5 años, etcétera, y se van revisando en función de diferentes condiciones. Y de las condiciones que más se revisan es que efectivamente los proveedores de estos servicios puedan tener un retorno atractivo de inversión, pero que siempre esté auditado y en base a costos eficientes. La tarifa mexicana tiene unos pequeños matices en donde es de corto plazo, es decir, cada mes puede publicar un nuevo precio, pero se han implementado mecanismos que permitan hacer esta protección que les hablaba de los usuarios para evitar que variaciones importantes tengan un impacto en el costo que van a pagar los consumidores. Dicho esto, el suministro eléctrico, es decir, lo que nosotros pagamos por la electricidad, consta de 2 elementos principalmente. La parte que es para la parte de generación, que es cuántos contratos tenemos y cuáles son los costos que se van a repercutir en ellos, es decir, los contratos que se realizaron entre CFE de suministro básico y las diferentes plantas, ahí también entran los contratos de subastas, y luego tenemos todos los costos regulados asociados al suministro. En la parte de generación tenemos un 80-20 más o menos, 80 pertenece a contratos, 20% pertenece a mercado. Les explico todo esto para que entendamos por qué las variaciones en el PML no tienen una repercusión primero inmediata y luego de tanto peso en lo que nosotros pagamos por la electricidad. Porque solamente en la fórmula pueden llegar a representar como el 20%. Esto es una regla de dedo que tiene la comisión para evitar que estas variaciones de los precios spot tengan impactos en nuestra tarifa bimestral.
Pero también a partir del cambio de gobierno se tomó la decisión que esta metodología tarifaria no necesariamente se iba a implementar como está escrito, sino más bien que los costos de electricidad solamente se iban a indexar a la inflación. Es decir, solamente pueden subir a menos que tengamos un comportamiento económico muy drástico donde tengamos deflación. Dicho esto, hoy estamos viendo una bajada importante de los precios de mercado. De hecho, de enero a la fecha tenemos un precio promedio de 500-530 pesos por megavatio hora. Esto quiere decir que prácticamente el precio lo está marcando un ciclo combinado de los más eficientes. Pero esta disminución de precios se puede dar por diferentes aspectos. Temas de baja de precios de combustibles, asignación de centrales fuera de mérito, es decir, que no marcan precio, pero están prendidas ahí funcionando para atender el suministro eléctrico, y todo esto conforme al precio marginal. Pero como les explicaba, esto no se va a repercutir en nuestros recibos de manera inmediata. ¿Cuál es el incentivo de CFE para hacer una solicitud de esta naturaleza? Que obviamente CFE se remunera en base a contratos. Entonces, el dinero lo tiene que ganar alguna parte de CFE. Entonces, ya sea que lo ganes generando o lo ganes cobrándole a los usuarios finales. Porque todo va a la misma bolsa, como sabemos, ¿no? Los resultados son consolidados de CFE. Entonces, digamos que de los ahorros que se están teniendo por la baja de precios en los PMLs, no lo va a haber reflejado CFE Generación en su bolsillo, pero sí lo va a tener CFE Suministro Básico. Desafortunadamente no va a haber una repartición de esos beneficios entre los usuarios finales, y es una de las grandes razones por las cuales los usuarios que tienen la posibilidad, tanto domésticos para poner generación distribuida como aquellos calificados, buscan alternativas de suministro que efectivamente les permitan capturar esas eficiencias tanto de tecnologías como de optimización de costos en su suministro eléctrico. Muchas gracias, Casio, por esa opinión. Y un poquito ya para ir a la regulación de CENER y ver los puntos más importantes, algo que yo les quería aclarar es que este es el organigrama oficial de la parte regulatoria, cómo debe servir la CENER. La CRE debe ser autónoma, y bueno, la CENACE está encima de la CFE y la industria privada. Pero realmente lo que hemos visto en base al pliego peritorio que se cumple al pie de la letra, recordar que el pliego es un documento que hizo la CFE para pedirle a la CENER, a la CRE y a la CENACE ciertas acciones. Podemos ver que así se ve ahorita el organigrama real, donde la CFE está dando las órdenes, la CENER está obedeciendo, la CENACE y la CRE obedecen a lo que dice la CENER. En este caso acaba de sacar la CENER este acuerdo. Ahora los que deben de obedecerlo y sacar las DACs son estos dos jugadores, y vemos que a la industria privada renovable, de energía renovable, la están dejando al lado. Y aquí, pues básicamente en una foto podemos ver claramente quién es el jefe del nuevo sistema eléctrico nacional del país. Aquí un poquito sobre experiencias internacionales. Si nos pudieras platicar un poco otros países, qué retos han tenido contra las utilities, Nanda, qué están viviendo por allá en Argentina, qué se ha vivido en España. Bien, la experiencia internacional nos demuestra todas las incoherencias de cobrar regalías a la generación a partir de fuentes renovables. Es claro que estas atentan contra el desarrollo y el fomento de la energía competitiva en general. Y en el caso de, por ejemplo, centrales a gran escala, que es un tema que abordaron brevemente en el seminario, se debe tener en claro que el sobrecosto que puede generar un impuesto al sol o un impuesto al viento, como indica la plantilla, perjudica la estabilidad de los contratos y los fuerza a rescindirlos en muchos casos. Como bien indicaban también, puede que esto se traslade a los precios de los usuarios finales en el caso de muchos mercados, y sería un gran impacto que repercutiría en todo el sistema. Si hay algo que yo creo que se debe evitar cambiar son las reglas durante el partido, como dice la expresión. Y hoy sabemos que, y creo que coincidimos en esto, es que se necesitan más energías limpias y fundamentalmente renovables.
El mundo va hacia una descarbonización de las economías y una mayor integración de renovables para lograr la diversificación de la matriz. Esto no es una pelea de renovables contra fósiles, pero sí es necesario que para la estabilidad del sistema y la resiliencia y sostenibilidad del sistema se apunte a la diversificación de la matriz. Para comentar los casos particulares que se citan en la plantilla, en el sur de Argentina se habló durante los últimos 2 años de un impuesto o no impuesto al viento. Recientemente también se excusó que fue una medida para afrontar la pandemia y se quisiera imponer gravámenes o algún tributo a las energías renovables. Acá el sector empresario ya está planificando la estrategia jurídica ante un eventual anuncio del cobro por permisos municipales, por ejemplo, para centrales que operen en determinados lugares, y cruzando para otro continente, como es el caso de España, que también se menciona en la plantilla. La experiencia española ya demostró que las iniciativas como el impuesto al sol no pueden seguir su curso. En ese mercado puntualmente se dio marcha atrás, derogando la medida que incluía peajes al autoconsumo, que son expresiones que podemos usar ahora bien puntualmente en generación distribuida, y creo que México está a tiempo de dar marcha atrás también. Gracias, Nanda. Y aquí un poquito, Víctor, Daniel, en el pliego peritorio leí que en generación distribuida quieren cambiar los esquemas de contraprestación. Eso no es algo que ya vimos hoy o que vamos a ver hoy sobre el acuerdo de la CENER, pero es algo que está en el pliego y me preocupa. ¿Cómo ven ustedes esta parte si se llegaran a cambiar los esquemas de contraprestación? Se ha dicho pues, por parte de CFE que la generación distribuida no le conviene porque inyecta energía en el día cuando está el sol y esa energía es muy barata y jala energía durante la noche, que es más cara. Lo que no se dice es que la energía que se inyecta a las redes de distribución finalmente termina donde se necesita y mucha de la energía va a dar a pymes, a oficinas, a pequeños negocios e incluso a otros domicilios. En todos los casos, a CFE le va mejor vender esa energía porque la está comprando muy barata al que le sobra. No pierde energía. El precio de la energía pudiera ser más barato a mediodía que en la tarde. Pero pues esta es energía prácticamente regalada. Entonces, no es cierto que pierda. Esa energía en la medición neta le conviene muchísimo a CFE porque es una fuente extremadamente barata de energía. Ok, muchas gracias. Además de eso, hay costos que no se le reconocen del todo a la generación distribuida, como es que se dejan de saturar las líneas de transmisión, se relaja entonces el sistema eléctrico en su conjunto, y ese costo que evita la generación distribuida no se le reconoce, de hecho, todavía, y si le reconociéramos todo lo que ahorra generación distribuida a la red, sería incluso un costo más alto y que hablaríamos casi de un feed-in tariff. No quiero hablar, ni estoy proponiendo un feed-in tariff en absoluto, pero el costo real que evita la generación distribuida es bastante alto. Gracias, Vic. Y aquí, pues un poquito, si ya sabemos que ha obedecido el pliego al pie de la letra, y esto es uno de los puntos que viene, aquí simplemente recalcar los integradores que estén a punto de cerrar hoy una venta, ciérrenla lo más rápido posible, compártanle a sus usuarios las experiencias internacionales de cómo otros países han bloqueado el sol y cómo desafortunadamente México está yendo en ese camino y lo podemos ver claramente con el acuerdo y con el pliego peritorio. Entonces, si algo hoy tenemos que hacer es interconectar lo más rápido posible a todos los usuarios que se puedan. Ir un poquito sobre las leyes retroactivas. Si yo ya tengo paneles solares, ¿me los pueden quitar? ¿Cómo está esa parte en México? No, de ninguna manera. Yo creo, y esto es importante mencionar, que para no generar un poco más de preocupación o de algún tipo de mala señal tampoco, que no es la idea.
sí hay algunos temas preocupantes con relación a la generación distribuida, pero hoy por hoy no cambiaría nada, digamos. Hasta tienen que hacer algunas otras adecuaciones, por así decirlo, para poder implementar algún tema que traiga costos o que traiga requerimientos en generación distribuida o paneles en techos, por decirlo así. Sí me preocupa una parte que viene en estas políticas, el 10.6, que dice, lo voy a leer textual, la incorporación de generación distribuida con energía limpia intermitente. Nuevamente el tema intermitente, ¿verdad? O sea, ese es un tema que les encanta poner. Fotovoltaica y eólica debe ser con inversores inteligentes, ahí está, con la capacidad de regular frecuencia y voltaje y equipamiento necesario para monitoreo, comunicación y control desde los centros de control de distribución del SENACE. Entonces, justamente, bueno, la ley no puede ser aplicada de forma retroactiva en perjuicio de nadie, ¿no? Eso es un principio constitucional, casi mundial. Y dos, justamente por estas razones se hace las consultas públicas y se hace el análisis de impacto regulatorio. Porque si tú mandas un anteproyecto, que en ese momento es anteproyecto, porque tú lo mandas a CONAMER y ahí ellos determinan si tiene costos adicionales en cualquier parte de la cadena que tenga impacto o no. Entonces, cuando lo mandan es un anteproyecto y CONAMER, lo que era antes tradicionalmente, pues determinaba que se necesitaba hacer un impacto de análisis regulatorio. Entonces, esto se regresa, digamos, a los promoventes y entonces tiene que hacer un análisis, pero se abre a consulta. Entonces se pone en el portal y cualquier persona puede presentar un comentario, una opinión. ¿Por qué se hace esto? Justamente para que la autoridad tome en cuenta esos comentarios y no genere más costos o un daño pues a cualquier parte que esté relacionado con ello. Esto es tan amplio que en realidad podría afectar a cualquier persona. Es decir, si uno piensa que nada más afecta a los generadores de gran escala o a los integradores, desarrolladores, instaladores de paneles en techos, no es así. Podría traer consecuencias en toda la cadena de valor del sector eléctrico. Podría tener algún impacto en consumidores, podría tener un impacto en comercializadores, podría tener un impacto en suministradores, en generadores, en fin. Creo que el impacto es tan amplio que justamente por eso es totalmente inaceptable que en menos de 12 horas se haya presentado a CONAMER, se haya hecho la extensión de análisis de impacto regulatorio, se haya mandado al DOF y se haya publicado en el DOF. Todo esto en el mismo día y yo te diría que en menos de 12 horas. Porque entonces sucede algo que se conoce como estado de indefensión. Prácticamente te dejan en un estado de indefensión donde no puedes decir nada. Ahora, y ya para concluir mi participación, yo nada más quisiera señalar algo que a mí me gustó mucho, justamente de los argumentos que da el juez para conceder una suspensión provisional, es que está vulnerando el derecho a un medio ambiente sano de los mexicanos. Y eso me gustó mucho, porque quitando los impactos económicos, que según el CCE son por 30 mil millones de dólares, un montón de dinero que además, pues no, nos hace bien a México tenerlo porque es creación de empleos y muchas otras cosas más. Quitando los impactos económicos está el impacto ambiental, que eso es lo principal. Entonces, si la autoridad, que es la que tiene que establecer las medidas para proteger a la ciudadanía de un eventual cambio climático o de un perjuicio por generación con combustibles fósiles, pues estamos totalmente al revés aquí, ¿no? Aquí te imponen estas políticas y justamente te están condenando a tener un medio ambiente perjudicial. Entonces, pues creo que por eso quería mencionar el punto de lo que dijo el juez al momento de conceder una suspensión provisional. Gracias. De acuerdo. Gracias, Ray. Y definitivamente muchos estamos viendo esta ola del COVID. Ahorita con estas regulaciones, pues viene otra ola más fuerte, pero la ola
que nos va a caer a todos los millennials seguramente, ya casi todos, va a ser esta ola verde que viene atrás, que es el cambio climático. Y este tipo de regulación solamente lo va a acelerar. Vic, un poquito sobre lo que bautizamos como la cachetada de guante blanco, ¿no? Porque se dice confiabilidad eléctrica, se habla como que si tú lees el título se escucha padrísimo, pero ya que lees todo, puedes ver que es claramente una cachetada de guante blanco. ¿Nos puedes platicar cómo la pandemia le vino como anillo al dedo a esta cachetada de guante blanco? Antes que de decir eso, quisiera hacer un pequeño apunte sobre lo que dijo Israel. No le dieron la exención de impacto regulatorio, sino lo que dijeron es que no se le aplica el impacto regulatorio por no ser una regulación, cuando en realidad sí era una regulación. Porque mucha gente está diciendo que sí hubo consulta pública, no hubo consulta. Lo que hicieron fue subieron el documento y hay comentarios, pero no hubo una consulta porque no se le aplicó el impacto regulatorio. Ahora sí seguimos. Confiabilidad eléctrica. ¿A qué se refiere esto de la cachetada con guante blanco? Esto, insisto, no nació ni siquiera, no salió el 15 de mayo, tampoco nació el 12 de mayo. Esto inició con el 29 de abril y salió el acuerdo de SENACE que ya todo el mundo conoce y que ya incluso tiene afortunadamente amparos y suspensiones provisionales. ¿En qué se basó Secretaría de Energía para esto? Primero dijeron que según, hay que decirlo que el documento no dice números, no dice cifras, está mal motivado y mal fundado. Y después viene esta parte de que la secretaria fue a dar entrevistas en varios lados. Según Rocío Nale, la demanda eléctrica cayó 30%. Sin embargo, la Comisión Reguladora de Energía participó en una encuesta de la Asociación Iberoamericana de Reguladores Eléctricos y en esa encuesta dijeron que había caído 5% solamente el consumo eléctrico. Según lo que hemos estado siguiendo en los datos de la Comisión Reguladora de Energía, el pico máximo, no hacia arriba, sino hacia abajo de caída, fue en algún momento de 14%, pero jamás se acercó siquiera al 30% de la demanda. En algún webinar en el que tuve el gusto de coincidir con Casiopea, dijo ella que este margen había sido más o menos el mismo que suele caer la demanda en invierno. Entonces, pues digamos que el SENACE ya estaba, digamos así, acostumbrado o sabía cómo operar este tipo de caídas de demanda, ¿no? Entonces la caída es similar al año o tal vez menor. El acuerdo hablaba de fallas en el sistema, sí, sin embargo, si empiezas a revisar la cantidad de fallos que hay en el sistema en 2020, ya venían mucho menos fallos que en el año anterior, en 2019, y en el año anterior no hubo COVID. Hay fallas por pruebas, sí, pero también hay fallas cotidianas que no tienen que ver con las pruebas de entrada en operación de plantas. Y las fallas por pruebas son 5 en total, y pues no es un porcentaje mínimo considerado con lo que los problemas que hay diariamente en el sistema, y son además problemas que son perfectamente aislables y que bien podrían corregirse sin necesidad de evitar la entrada de todos en todo el país, ¿no? Entonces, bueno, como anillo al dedo, en realidad les dio un pretexto, aunque tenían forma de hacer las cosas de otra forma. Gracias. De otra manera. La que sigue, por favor. Oye, Casio, si nos puedes explicar un poquito lo que nos dijo Vic, pero aquí en manera gráfica. Por supuesto. Lo que platicaba Víctor es que realmente las variaciones de demanda a la que se ha referido el gobierno a consecuencia de la epidemia no son tan graves. Esta es una gráfica que está haciendo un promedio diario de las variaciones de demanda, comparando 2019 con 2020. Ven como unos pequeños topes, digamos, porque la demanda tiende a bajar en fin de semana. Entonces, cada vez que ven que hay una disminución considerable, es fin de semana. Está aquí abajo, pueden ver la parte de los días, y arriba es la demanda promedio por día. Entonces, las barritas grises que ven abajo, son los porcentajes de variación respecto de un año con el otro.
Entonces, como verán, sí hubo una disminución en abril, pero esas variaciones que vemos ahí realmente han sido acotadas, primero en el tiempo, son de una magnitud que es bastante controlable y gestionable por el SENACE. Nuestra demanda varía estacionalmente, es decir, tenemos un gran incremento de demanda en épocas de calor, por lo tanto en invierno hay una disminución considerable, sobre todo en todas las regiones del norte. Y lo que ven aquí es que sí baja, pero baja a niveles de invierno, que es lo que ustedes tienen ahí representado como una barrita verde. Entonces, estos son comportamientos normales, digamos, nuestro mismo. El SENACE tiene las herramientas para gestionar. No es como para que todo entre en un colapso y ya no podamos asegurar el suministro confiable y continuo, sino que sabemos gestionarlo, tenemos muchísima experiencia. El mínimo de invierno es la rayita que tienen ahí punteada en rojo. Entonces, como ven, estamos dentro de parámetros, o sea, varias azul y agua por encima de invierno. No hay necesariamente una justificación técnica de peso para decir, primero, que la demanda ha bajado tanto que la energía renovable no es gestionable y tendrá un impacto severo en el suministro confiable del sistema. Y el segundo, que está relacionado con el tema de las pruebas, y en esto sí hay que ser muy puntuales, en caso de que queramos asegurar el suministro y eliminar todas las pruebas del sistema, deberíamos de hacerlo parejo, no solamente para las renovables. Tengamos en cuenta que los generadores de energía renovable son cada uno de los aerogeneradores o un panel. Es decir, si sale un aerogenerador, tiene un impacto de por lo mucho 4. Si sale de un ciclo combinado, estamos hablando de una capacidad promedio de 250 megas. Entonces, el impacto que tendría el que una central térmica falle durante un periodo crítico para el sistema es mucho mayor del impacto que podría tener cualquier planta de energía renovable por falla en pruebas, ¿vale? Muchas gracias, Casio. Creo que está un poquito intermitente tu internet. Tengo paneles en casa, perdón. No, eso no. Vamos a tocar un poquito de esto. Nanda, ¿qué dinámica propones? Si me ayudas un poquito con estos puntos. Estás en mute, Nanda. Creo que estás intermitente tú también. No, todo bien. Ahora sí, requiero la atención de todos los panelistas para que veamos un poco estos principales artículos que copiamos a continuación, que extrajimos del DOF, y pensemos aquellas preguntas que le haríamos a la CENER en el caso de que hubieran pasado este documento a consulta. ¿Qué principales interrogantes surgen a partir de la lectura de estos puntos? Y bueno, y si tenemos por ahí entre los espectadores a algún jefe de alguna unidad de renovables del gobierno, sería muy grato que puedan escuchar sus dudas. Daniel, ¿te gustaría empezar? Gracias. Bueno, lo que estamos viendo con estos dos instrumentos que salieron, el acuerdo y la política, es que se está saliendo y se pretende salir, particularmente en el caso del mercado eléctrico, el despacho económico, de una variable que es perfectamente objetiva, el costo marginal de la energía, y entrar en unas variables difusas interpretadas por la CNER con un altísimo sesgo hacia la CFE, en el nombre de la confiabilidad. Entonces pasamos de un estado objetivo a un estado subjetivo, y además el cambio de las reglas a la mitad del juego. Yo creo que esos dos elementos serían suficientes para ponerle freno a esto. Pero si sumamos además que la única manera que tiene la administración de suplir energía que entraría por parte de la generación limpia, renovable, es mediante energía convencional, y la única fuente que tienen ahorita, si no queremos depender más de Estados Unidos, pero además porque no tenemos la capacidad en gas de producir más, sería el combustóleo en las viejas plantas
dadas de baja. 20 y tantas plantas dadas de baja antes de que entrara esta administración serán otra vez revividas para quemar un combustóleo con 6% de azufre, provocando lluvia ácida y enfermedades pulmonares a quienes vivan en la zona de influencia de esas plantas. Yo creo que esta medida tiene todos estos pecados, está totalmente fuera de la ley, está totalmente fuera de las propias obligaciones que incluso aparecen ahí en los considerandos del documento de política, pero que se mencionan de una forma bastante, yo diría, hipócrita. Por ejemplo, en el caso de los derechos humanos, mencionan el derecho de las comunidades indígenas a hacer con su territorio lo que deseen. Es correcto. Y no menciona para nada el derecho de las comunidades que viven a la sombra de las viejas plantas ahora renovadas con combustóleo o echadas a andar con combustóleo, que ponen en peligro su vida con estas emisiones. Yo creo que por todos lados este tema de la confiabilidad eléctrica interpretada de manera chapucera por parte de la CENER es una de los peores agravios que se han hecho en contra de la salud del medio ambiente y de la salud pública. Bien, gracias. Oye, Nanda, yo aquí vi en el 10.9, habla del generador exento. Además, deberá de realizar estudios de interconexión en base a topología. O sea, veo que hay una cantidad de estudios que puede quedar abierto, que se va a solicitar adicional a lo que ya se solicita para una interconexión. Y eso toca un poquito también el punto 1.25 y el 5.19, donde habla de ordenamiento de permisos de generación. Menciona el generador exento en el mismo párrafo. Y también donde dice que se van a poner límites por zona y región, donde los generadores exentos lo van a tener que obedecer. Aparte de las palabras que luego utilizan, que va a tener que coordinarse con el SENACE. En mi opinión, creo que está muy, muy amplio y esto puede hacer más complejo el proceso que hoy tenemos de interconexión, que básicamente son estos 5 pasos, que puede llevar de 14 días a 20 días, y pudiera llegar a complicarse metiendo hasta 10 pasos o más. Estos pasos son de acuerdo a los procedimientos que hoy tiene SENACE, ya que usan la palabra coordinarse con SENACE, y pudiera ser que tome 80 días o hasta 280 días. En este caso, SENACE pues no tiene nada arriba, abajo de 0.5 megas, entonces tuvimos que irnos con los trámites que tienen de 0.5 para arriba, pero sí es preocupante lo abierto que queda este acuerdo, donde podemos ir de los pasos simples que seguimos hoy a toda una travesía de laberintos, como hemos visto en otros países que han hecho las generaciones distribuidas. Eso inclusive pone en peligro, por ejemplo, dar continuidad al proyecto de ley de generadores exentos, de elevar el límite de generadores exentos a 1 megavatio. Yo opinaría, obviamente que sí, pero me faltó algo de comentario. CFE desarrolló un software para determinar la hosting capacity de los circuitos de distribución. Y en ese análisis que hizo CFE, de los 11,000 circuitos de distribución, la capacidad promedio era de 3 megas por circuito. Si multiplicamos 3 megas por 11,000 circuitos, estaríamos hablando de 33,000 megas o 33 gigawatts de capacidad de hosting capacity en la red para generación distribuida. Esto es más de lo que se necesitaría para ponerles techos solares a la mayor parte de las casas en México. Es decir, hay suficiente capacidad en los circuitos para alojar energías solar en las propias estimaciones de CFE. Esto que sacaron es una tergiversación de esa capacidad que existe en la realidad porque se hizo ese estudio. Bien. Aquí te queríamos enseñar un poquito el proceso de cuánto se pudiera complicar. Y ahorita, Israel, no sé si sigues por ahí, Vic, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué instrumentos legales están sucediendo? Vemos que ¿me puedes explicar un poquito de esta parte legal antes de ir a pues, soluciones técnicas, ya mientras empiece esta parte legal a pelear, pero ¿cómo van en esa parte legal?
Sí, cómo no, si quieres yo comento antes de que tome la palabra Vic. Pues en contra del acuerdo del 29 de abril hay amparos que se han interpuesto. En contra del acuerdo del viernes pasado, apenas está, pues bueno, analizando las estrategias jurídicas, cuáles son las acciones legales. Ahora, en el caso del acuerdo de SENACE, ya se interpusieron amparos y ya se otorgaron suspensiones provisionales. Esperamos que haya finalmente suspensiones definitivas que suspenden el acto reclamado durante la duración del juicio, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una buena noticia. Por otro lado, también entiendo que en el caso de los acuerdos del SENACE, se están evaluando otras opciones como arbitrajes internacionales, dada la cantidad de inversión extranjera que hay y además los tratados de libre comercio usualmente tienen unos capítulos que protegen la inversión, se le llaman investor states, que son como protegen contra una expropiación, digámoslo así, ¿no? Y pues si queremos como llevarlo a un extremo, el punto eh, pues definitivamente no puede ser posible que si hagas inversiones por cientos de millones de dólares bajo unas ciertas reglas, justamente lo que decía Nanda, pues que te cambien las reglas del partido durante el partido, pues eso no puede ser. Entonces, las inversiones que se han hecho son muy fuertes en construcción y ya en la entrada en operación para que de repente lleguen y te digan ya no se pueden hacer, ya no puedes inyectar energía, ¿no? Y ya van a cambiar las reglas cuando ya hiciste una inversión tan grande. Justamente para evitar este tipo de situaciones en los capítulos de tratados de libre comercio y bueno, y en el derecho internacional, pues se consideran esta protección a las inversiones y lo puedes llevar tanto a los tratados de libre comercio como a las cortes de arbitraje internacionales que son pues independientes y que son totalmente ajenas a cualquier otra circunstancia local y que son paneles de expertos que determinan si, bueno, quién tiene la razón, evidentemente, y determinan si hay que hacer alguna reparación de un daño, una indemnización o demás, ¿no? Eso creo que es bien interesante y entiendo que otras de las acciones legales que se están evaluando y que se pudieran considerar es justamente los arbitrajes internacionales. Entonces, creo que eso, no sé si contesta tu pregunta y no sé si Vic tenga algún otro comentario adicional. Gracias. Muchas gracias. Yo tengo un comentario adicional, pero es un comentario que no nos atañe a los ciudadanos, que les atañerá a quienes tienen la personalidad jurídica para hacerlo, y es que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de varios especialistas, entre los que no creo encontrarme, es que parecería ser que el acuerdo en muchos aspectos es violatorio de la Constitución. Entonces aquí podría caber un recurso de inconstitucionalidad. Y voy a dar un punto muy clave, por ejemplo, que dice, el acuerdo dice que se permitirá la competencia donde sea posible, mientras que la Constitución es muy clara y dice que habrá libre competencia en las áreas de generación y comercialización de energía. Entonces, esta parte está contradiciendo a la Constitución y eso ya tendrán que ver los juristas y, insisto, quienes tengan personalidad jurídica, como por ejemplo los legisladores. Y entonces, lo que yo invitaría al ciudadano que me está viendo y que no cree tener las herramientas, que busque a su legislador, eso está violando la Constitución, eso está violando la propia ley de la industria eléctrica, va en sentido contrario. Entonces, te exijo, como mi legislador, presentes un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte. Y mucha gente ha preguntado en redes sociales qué hacer. Si quieren hacer algo, yo creo que esa es una gran vía por la que se podría caminar y que no es necesariamente jurídica y no necesitamos tener un abogado en casa o pagar un abogado para que pueda trascender, ¿no? Sí, fíjate que si me permites, Artur, y ahorita aquí, después del comentario de Víctor, me faltó comentar un punto que creo que es interesante o relevante en el caso del acuerdo de CENER del viernes pasado. Creo que los alcances de esta medida pueden ser tan amplios, como ya lo comentábamos,
que puede afectar a toda la cadena de valor del sector eléctrico, no nada más a los generadores o no nada más a comercializadores, sino puede llegar hasta consumidores finales o hasta usuarios. Que incluso ellos podrían considerar, o cualquier ciudadano que se sienta lastimado o vulnerado en sus derechos a un medio ambiente sano, presentar un amparo. O sea, podría ser. Habría que analizar bien el tema, digamos, un poco con más tiempo, porque, como dicen los españoles, pues nos tomó un poco descolocados esta situación del viernes pasado, porque pues fue tan rápido, como ya lo hemos dicho, que nos toma un poco descolocados. Pero ya se está haciendo el análisis y demás. Entonces, eso por un lado podría considerarse por cualquier ciudadano. Antes se le decía terceros perjudicados y se cambió el concepto a terceros interesados. Pero bueno, es básicamente lo mismo. Cualquier persona que se sienta vulnerado por un acto de autoridad en sus derechos fundamentales que están contenidos en la Constitución y que se les llaman garantías individuales, pues justamente el juicio de amparo es para proteger esos derechos y esas garantías. Otra opción es en Estados Unidos se conoce como class actions o acciones colectivas, donde, por ejemplo, las asociaciones también podrían analizarse que presentaran amparos en representación o a nombre de, ¿no?, sus asociados. Pero esto no nada más en las asociaciones de energía, pueden ser otras asociaciones que también, ambientales, por ejemplo, que también podrían considerar esto. Obviamente habrá que considerar los alcances de todo esto y ver cuáles son las mejores vías que se tienen, las mejores acciones legales para llegar a lo que queremos o a lo que se debe tener, ¿no? Pero pues todas estas acciones creo que también deberían de considerarse, más aquellas que incluso salen un poco de la esfera de los ciudadanos y simplemente y van más allá, es decir, podrían tal vez explorarse controversias constitucionales o acciones de constitucionalidad o demás. Claro, ya ahí ya entramos a otros campos, otros terrenos de cámaras, ¿no? Del Congreso de la Unión, de las cámaras de diputados o de senadores, y ya ahí entraríamos a otro debate, otra discusión. Pero ciertamente los estados, por ejemplo, que se sientan afectados porque las centrales que estaban a punto de entrar a inyectar en su energía limpia o renovable, por ejemplo, en Coahuila, en Tamaulipas, están en Nuevo León o en cualquier otro estado de la República donde ya hubiera centrales en pruebas preoperativas o en construcción y que traen inversión y empleos y demás y simplemente un ambiente limpio, pues bueno, podrían, ¿por qué no?, tratar de interponer algunas de estas últimas acciones que mencioné. Claro, todo esto pues habría que analizarse con detalle, ¿no? Pero todo esto se suma a las acciones legales que se pueden interponer. Gracias. Muchas gracias, Isra y Vic. Y definitivamente estoy de acuerdo con ustedes sobre las acciones legales que se pueden interponer. Creo que es algo donde tenemos que ir todos juntos. Los invito a contactar a las asociaciones solares, como puede ser a Solmex, a MIF, entre otras, donde pues juntos queremos hacer ese esfuerzo para que sea pues un amparo común, ¿no? Si hacemos varios esfuerzos diferentes, pues podemos ver que están bastante más organizados del otro lado de lo que ahorita nos estamos intentando organizar, pero sí, los esfuerzos legales van a ser muy importantes en esta batalla. Ahora, un comentario personal, como buen millennial, sinceramente yo ya le perdí la fe a esto, porque si esto llega a un juez, te renuncian al juez, como renunciaron al de la CREA, al de la CONAMER, al de Hacienda. O sea, veo que están renunciando a gente. Entonces, lo que les quiero enseñar hoy es, sí, incitar a apoyemos todos a estos instrumentos legales internacionales para que se presione más a México y los nacionales igual, con las estrategias que mencionaste, Isra, y mencionaste, Víctor. O sea, totalmente de acuerdo, hay que hacer eso. Ahora, ¿qué pasaría en el escenario donde este acuerdo salga con las disposiciones y los assumptions que estamos poniendo sobre la mesa? Y pues, ¿cómo le podemos dar la vuelta técnicamente? Hay 3 soluciones que hemos visto que se colocan en otros mercados, que les quiero compartir. Invité aquí a Francisco Vargas. Él es de una empresa que se llama Innovación Solar. Innovación Solar está en Baja California Sur,
que es una de las redes más clausuradas y pues más difíciles de interconectarte. Entonces, básicamente lo que este acuerdo pone es, hace pensar que todo México es Baja California Sur, cuando no es una realidad. Todavía nos falta mucho para que para que lleguemos a clausurar la red como en otras regiones del país. Entonces, Francisco, antes de darte la palabra, recordarle a todos que van a ver estos manuales de preguntas frecuentes y también un listado de los equipos que cumplirían con lo que ahorita nos va a platicar Francisco, si esto llegara a pasar. Adelante, Francisco. Gracias Arturo, y gracias. Es un placer estar con tanto experto en esta materia. Tristemente para nosotros en Baja California Sur ha sido, pues, o sea, ya nos enfrentamos contra esto y lo hemos resuelto. O sea, en 2017 la CFE nos salió con su domingo 7 y pues nos clausuraron. Sí, una de las soluciones fue asociarnos, hicimos una asociación y lo peleamos y shalala. Hoy por hoy en La Paz, por ejemplo, está totalmente cerrado, no hay interconexiones. Hay algunos nodos en los que todavía se puede y bueno, así operamos. En Los Cabos todavía tenemos un poquito de capacidad, pero estamos listos y sabemos que esto va a pasar. Nosotros como empresa pues hemos hecho varias cosas, llevamos 10 años en esto y hemos probado con todos los equipos habidos y por haber. Hemos viajado a muchos países para conocer esas tecnologías y sabemos, uno, que los equipos que usamos, los inversores premium, básicamente están listos para operar de manera friendly con el grid para que no haya esa supuesta intermitencia, ¿no? Parte, pues lo ven ustedes en la página del grid de California, pues se ve claramente, ¿no?, cómo está ahí. Entonces, los inversores como tal están listos y yo les voy a hablar un poco de lo que hemos hecho nosotros en Baja California Sur. Hay una certificación UL 1741SA que prácticamente lo que hizo Estados Unidos fue decir, bueno, como tenemos este problema en Hawái y tenemos este problema en California, entonces ellos pidieron que se certificaran los inversores para poder configurarse con la red y con los problemas que genera, ¿no? Y los inversores pueden subir o bajar su potencia en función de lo que esté pasando en el grid, ¿no? Ellos están leyendo lo que está pasando y pueden inclusive, aquí en Cabo son varios casos los que ya hemos jugado un poquito con el factor de potencia y que el inversor inyecte reactivos para que baje esa anomalía que pues la CFE multa al usuario si eso sucede. Entonces, tecnológicamente está listo. Una de las soluciones, pues, si quieres pasar a la siguiente, Arturo. Y un poquito antes, solo recalcar que estamos asumiendo que si este acuerdo pasa en las DACs, al generador exento le van a pedir que pueda ser monitoreado, comunicado y controlado desde el SENACE. Eso quiere decir, si lo interpreto, que el inversor de tu casa o el inversor futuro que pongan en una casa, un comercio, una industria, tendría que poder ser controlado desde el SENACE. Y hay un certificado que cumple con esa parte, que como mencionó Francisco, en Hawái, que Hawái es una red chiquitita, o California, que ya tiene arriba del 30% de penetración en solar, han empezado a impulsar estos. En Hawái un poco más estricto que en California. Recordarle que México está como California hace 10 años y esta regulación se acaba de pasar a California hace 2 años. O sea, aquí nuestra regulación se está adelantando 8 años y no por buenas razones. Es otra vez esa cachetada de guante blanco. Si quieres, Francisco, otra vez te dejo para que nos digas cómo funciona un sistema. De hecho, yo considero, yo creo que Baja California Sur es como el Hawái de Estados Unidos.
y ha sido como un laboratorio de experimentos. Hemos probado con baterías, con todas las baterías, literal hemos explotado baterías, y bueno, las soluciones que hemos implementado, muy estudiadas después de 10 años en esto. Una se llama, si quieres, pasa a la siguiente para poner a la gente en contexto. Esta es una gráfica donde pues, todos conocen la padrísima curva de Gauss que genera el movimiento del Sol, y pues cuando se genera producción en exceso, pues se regresa al grid y tenemos un crédito y listo, ¿no? En esa gráfica, lo gris es su consumo y lo verde pues es la producción solar, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si nos limitan? La que sigue, Arturo. Hay algo que nos costó un poquito de trabajo, sobre todo en tema de calibración. Hay que calibrar bien los dispositivos de control. Podemos nosotros disminuir la potencia que se está generando para que vaya en función del consumo. Esto es que pues, todas las cargas que operan durante las horas de asolamiento, pues el sistema solar puede perfectamente hacer un offset de lo que se consume. Y por ende, pues obviamente no se tienen en sí los ahorros como tal de una generación en excedente, pero pues sí, nada más es cosa de que nosotros inteligentemente movamos nuestras cargas para que operen en horas de asolamiento, ¿va? Y técnicamente no es complejo. Sí hay una curva de aprendizaje ahí para implementar los dispositivos de medición y calibrarlos bien, pero si fuéramos a ese caso en el que pues, de plano nos prohíben, o inclusive nosotros en los procesos de interconexión lanzamos los sistemas de esa manera. Entonces, si nosotros movemos esas cargas para que, pues, no sé, a lo mejor lavadoras, secadoras, bombas de alberca y otras cargas operen en horas de asolamiento, pues listo, o sea, la CFE realmente ni se entera. Y lo hemos explorado aquí también con la CFE, y lo único que dice en el contrato de suministro es que no debe de haber ningún elemento que haga que el medidor opere erróneamente. Entonces, inclusive trajimos a varios de los ingenieros a cargo de CFE aquí localmente, lo vieron perfecto, le dijeron, pues mira, mientras no opere mal el medidor y marque error, pues no tienes problema, ¿verdad? Ojo, es importante el punto de conexión. O sea, hay que ver bien dónde se conecta. La otra, pues es, ¿ibas a decir algo? Iba a enfatizar un poquito acá. Esto es en caso de que la interconexión se vuelva un problema tan laborioso. Por ejemplo, en España he escuchado que eran folders así de gruesos, pues que hay soluciones intermedias. Y una es no exportar a la red, como mencionaba Francisco, y ahí hay un sistema de control que se anexa al inversor y mide a la red, y este sistema de control limita la producción del sistema fotovoltaico acorde al consumo. Y aquí lo mejor que puede hacer el usuario es aprovechar el sol. Entonces, cambiar equipos que usaba en la mañana o en la noche, usarlos de día para aprovechar más esta campana de Gauss que no estuviéramos aprovechando si utilizamos la energía como tradicionalmente la mayoría la utilizamos. Entonces, esto no involucra más costos, sí cambia un poquito el retorno porque estamos tirando energía a la basura, pero los precios que ha logrado México obtener para instalar solar y el sol que tenemos, nos sobra para desperdiciar un poco. Entonces, no vemos que las afectaciones con Net Zero Export vayan a ser tan grandes. Y ahora la siguiente solución, Francisco, que es lo que más claro, si quieres, quédate, exacto, esa está buena. Si tuviéramos, y esto lo podemos hacer para cualquier sistema que ya tengan instalado inclusive, aquí ven la misma curva, nada más que pintamos en azul todo el excedente, ¿no? Si tuviéramos todo ese excedente, pues ¿qué podemos hacer? Lo podemos mandar a una batería para que la parte roja, realmente la batería la diseñamos ahora para
para que tenga la capacidad para almacenar nada más la parte que ven en rojo en esa gráfica. Ojo, bien importante, esto nada más aplica para ciertas baterías. No todas las baterías de litio funcionan igual, no todas las baterías de litio tienen la misma composición en química y no todas las baterías se pueden descargar y recargar tan rápidamente como la que nosotros hemos usado, ¿no? Ya probamos igual con varias marcas. Por ahí estuvimos en Alemania hace ratito con Arturo. Hay infinidad, o sea, hay muchas baterías y, ojo, no todas hacen lo mismo. En Estados Unidos, por ejemplo, esto pues ya es el día a día y funciona muy bien porque ellos venden mucho la solución de backup. Y es muy distinto que nosotros tengamos una solución de backup y una solución para que todos los días descargues la batería. Las baterías se diseñan en ciclos de carga. Un ciclo pues, de arriba para abajo, o sea, 100% para abajo y para arriba. Más o menos lo normal es que tengan sobre 4,000 ciclos. Nosotros queremos una batería que tenga 8,000 ciclos y es la que usamos con las marcas que hemos experimentado. Entonces, con eso logramos que la batería se descargue en la noche y rápido se recargue. Si quieres, pasa a la siguiente, Arturo, para hacerlo. Oye, Francisco, y Nanda tiene una duda y terminando con esta siguiente slide, me gustaría pasar a conclusiones para tratar de hacer que esto sea un webinar de 90 minutos máximo, ¿va? Nanda, ¿qué tenías? Sí, a la hora de, por ejemplo, proponer implementar la UL 7041, ¿podrá debatirse en una mesa de trabajo junto al gobierno? ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es la experiencia en otros países o en otras ciudades donde lo implementaron? Yo creo que depende más bien de la apertura del gobierno. Aquí la experiencia que hemos tenido otra vez, Cabo es como el laboratorio de pruebas, no han estado muy abiertos. Sí hemos tenido así como hacer como un bond con la gente técnica local, como para que vaya, haga sus mediciones y nos deje operar. Sí, yo creo que lo tienen que adoptar. Muchas de las cosas que tenemos en México son adoptadas de otros países y sin duda alguna creo que la tendencia va por ahí. Replicar el UL 1741 para aplicarlo a México. Bien. Voy a brincar a las siguientes slides con la parte técnica, donde aquí se enseña cuánto cuesta un sistema de net metering actual, de medición neta, y el tiempo es aproximadamente de 20 días para interconectarte. Del lado izquierdo estamos asumiendo unos soft cost de estudios de parte del SENACE que pudiera pedir, que básicamente puede duplicar y cuatriplicar el tiempo de interconexión. En este mismo caso que dice Net Metering actual, puede ser el Zero Net Export, donde nuestro retorno de inversión no va a ser tan óptimo, pero funcional. Y del lado derecho, Francisco nos apoyó a ver con un poco de baterías para que funcione como backup en caso de que se vaya la luz, y en un caso de completamente aislado, cómo se vería, ¿no? Entonces, recuerden, esto se los vamos a enviar. Todavía queremos maquillar un poquito esta parte. Sí, pero no se ven los numeritos. Sí, más o menos un estudio de Levelized Cost of Energy, del costo nivelado de energía. Podemos ver que aquí en la línea roja fue nuestro punto de paridad de red cuando era solo contra solar. Y la línea azul que viene aquí bajando, bueno, un pequeño comercial, estos los hice con el motor de Sunwise de cálculos. Aquí podemos ver la línea azul, cómo va bajando, que es almacenamiento más solar. Y para DAC, a un tiempo de 10 años, el costo nivelado de energía ya es, ya estamos en grid parity, donde baterías que tienen más de 20 años de vida, como las que nos platicaba Francisco, pues serían una inversión razonable para este tipo de usuarios. Sé que todavía estamos, recuerden que nos están adelantando todo esto. Esto es algo que se puede hacer si esto ya fungiera inmediatamente, para tratar de evitar pues el posible camino largo, ¿no? Aquí recuerden,
suposiciones de qué puede hacer la tecnología, pero no tanto conclusiones porque faltan las DACs. Francisco, ¿qué slide quieres que ponga esta? Sí, si quieres darle suma Bueno, eso está bien. Está un poco pixelada la imagen, por lo menos en mi compu, pero no importa. Lo que ven ahí en esa curva azul es precisamente la descarga de la batería. Entonces, aquí hay detrás una expertise que hemos nosotros desarrollado para que esto tenga sentido en México. Ojo, otra vez, no todos los inversores en el mercado que hemos visto operan. Y la clave ahí es que si bien nosotros descargamos la batería durante la noche, si se fijan realmente no se ven en la gráfica que pusiste, pero de 7 de la mañana a 9:30 de la mañana se recargó al 100% tu batería y el resto del día pues estás realmente viviendo del consumo diario. En la gráfica verde que tienen arriba se ve como el sol como que quiere empezar a producir. Si tuviéramos la conexión eléctrica a la red, seguiríamos produciendo y exportando. En este caso, aquí les estoy enseñando mi casa. Vemos cómo en cuanto se recargó la batería, pues el asoleamiento realmente nada más está siguiendo a la demanda, ¿no? Esto aplica para voltajes en 120 volts, en 240 volts, ángulo de desfase de 20 y de 180. No todos los inversores que están disponibles a nivel mundial operan con la red de México. ¿Por qué? Porque las subestaciones y los transformadores vienen en ángulo de desfase en 180 en su minoría, y la mayoría vienen en ángulos de desfase 120. Entonces, aquí hay una expertise que, encantado de la vida, nuestros partners que quieran sumarse y Arturo, los demás que quieran, cuando lleguemos a ese punto en el que México necesite esto es una solución que ya la tenemos nosotros implementada en muchos casos. Tenemos sistemas de 5 kilowatts hasta 100. Realmente, técnicamente ya no tenemos ninguna limitante. La batería tiene una garantía de 15 años, tiempo de vida de 21 años. Entonces, esto está listo. Lo triste, pues, es que pues, sí es caro y pues trabajamos en hacerlo más accesible para todos. Gracias, Francisco. Yo creo que valdría la pena hacer un webinar con toda esta información técnica, en la cual me gustaría invitarte en una siguiente ocasión. Claro, encantado de la vida darles el expertise para que nos preparemos. O sea, en Baja, pues es una realidad. Y en México a eso vamos a llegar. Y si ven los grandes productores de baterías, sabemos quiénes son, pues ya se están adelantando. Ojalá y México y quienes tienen ese poder de decisión busquen más adelantar este tipo de tecnologías, porque la verdad, mi experiencia ha sido fantástico no tener un recibo de luz, no pagar absolutamente nada de CFE y ni siquiera tener que preocuparme por si la legislación cambió o no. Entonces, pues a la orden, aquí estamos. Muchas gracias, Francisco. Me gustaría ir a unas conclusiones y primero agradecerles personalmente a todos ustedes, sabios solares, que aportaron a desarrollar esta presentación en un tiempo récord. Ya vimos que la 4T viene con buena velocidad y pues, tenemos que responder de la misma manera. Casio, si nos puedes compartir un poquito las conclusiones de este acuerdo, tus pensamientos sobre las soluciones propuestas, ¿cómo lo ves? Gracias, Arturo. Primero, Francisco, me encanta que ya estés pensando en cómo solucionar el problema, pero me gustaría que pensemos un poquito atrás para ver cuáles son los impactos de esta política, porque es la antesala de la modificación de todo el marco regulatorio tal como lo conocemos. Es decir, no solo le va a afectar a los modelos de contrato de generación distribuida, sino se tiene que modificar absolutamente todo porque esta política es contradictoria con instrumentos de mayor jerarquía jurídica, ¿vale? Entonces, va a pasar un buen rato en lo que tengamos toda esa regulación que armonice nuestras reglas
y que permita una implementación sin conflictos, sin contradicciones, sin discrepancias, porque en lo que pasa este periodo, y también muy importante, de especificaciones técnicas para ver cuáles son los equipos que efectivamente va a validar el SENACE, que aporten confiabilidad, que sean inversores inteligentes y entonces que te permitan interconectarte. Y todo este proceso siempre tarda mucho tiempo, aunque estemos viendo que este gobierno está trabajando a velocidades extremas. El segundo punto es pensar en las nuevas obligaciones que este tipo de modificaciones crean en cuestiones de tiempo y costo. Ya estaba hablando Francisco de si se puede solucionar, pero tiene un costo asociado. No solamente tiene un costo asociado poner tecnologías con diferentes características, sino también un costo de oportunidad por el tiempo que vas a tardar en hacer esta adaptación, por el cumplimiento con nuevos permisos y trámites, que lo mencionaba Arturo en el proceso de interconexión, y lo que lleva a eso, o cuál es el impacto en los inversionistas, que es una incertidumbre, pero también para todos los usuarios, porque va a pasar un tiempo bastante largo en que ninguna de las partes tenga claro qué es lo que tiene que hacer, cuánto le va a costar y cuánto tiempo va a tardar para tener la solución. Y esto obviamente tiene un impacto en lo que se conoce como la democratización del acceso a energía limpia, barata y eficiente, ¿no? Porque estamos desperdiciando energía limpia tanto de gran escala como a generación distribuida, como lo mostraba Francisco en sus gráficas. Toda esa curva que si no llegaras a poner un almacenamiento estarías evitando inyectarla a la red, y eso tiene un costo para el sistema porque no estás desplazando energía más cara. Entonces me gustaría dejarlos con la reflexión de, sí, confiabilidad, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo en todos los sentidos? ¿A qué costo para el sistema? ¿A qué costo para los ciudadanos por el derecho humano a la salud que mencionaba Daniel? ¿A qué costo para todos los inversionistas y a qué costo para los consumidores? Muchas gracias, Casiopea, por tu participación y esa excelente Gracias a ustedes. conclusión. Vic, si nos puedes apoyar con una conclusión. Bueno, muchas gracias. La verdad es que es un gusto coincidir con Daniel, con Casiopea, con Francisco, con Nanda, contigo, Arturo. Conclusión, creo que hay partes que son salvables, hay que decirlo. El acuerdo no es del todo malo. Hay cosas que son salvables, hay cosas que deben ir mejorando y eso es normal. Sin embargo, bueno, este acuerdo es, en teoría, es un asunto de política y no regulatorio, y esto tendría que estar en la parte regulatoria. Creo que bienvenido lo que va a mejorar a la industria. Sin embargo, hay cosas que, como dicen, todavía se tienen que salvar. Hay cosas que no tienen lógica, que son contrarias a la ley y contra las que hay que luchar. Hay muchas vías y estamos todavía bastantes viendo contra qué partes hay que luchar y contra qué partes creemos que no deben de pasar, como por ejemplo esto del famoso espaciamiento entre generadores renovables, que es un absurdo, que se puede remediar técnicamente la concentración de cargas. Entonces, pues yo me quedo con eso. Felicidades por la iniciativa. Gracias a todos los que colaboraron en que esto lo pudiéramos hacer relativamente rápido. Y creo que tenemos que seguir en sintonía. Se conectó un buen número de personas y casi 600 estoy viendo. Y muchísimas gracias a todos y energía renovable para todos. Gracias, Vic. Isra, si nos apoyas un poquito con tus conclusiones. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo veo aquí 1,597, ¿no? Participantes, o no sé si aquí el dato que yo tengo está mal, pero bueno, son muchos. Yo no estoy viendo un 1, entonces. Yo tengo aquí 1,500, pero bueno, gracias a todos por seguirnos y a Arturo por invitarnos y a Nanda por moderar y a sus opiniones y obviamente a Francisco, Daniel, Casio y Vic. Yo, ya para concluir, lamento mucho que el tema de la pandemia se utilice como un pretexto para emitir política pública y hacer regulación que no debe ser. Lo lamentable también es que México se está moviendo totalmente distinto que el resto del mundo en temas de energía, de generación de energía, ¿no? La mayor parte del mundo se está moviendo hacia los renovables, sabemos el tema del cambio climático. Imagínense potencializado este tema de la pandemia a un tema de cambio climático. Yo creo que este tema de la pandemia nos debe de llevar a una reflexión sobre las consecuencias, pues, o cómo podemos llegar a vivir o a ser o a estar
con temas que se salen del control de los seres humanos, ¿no? Que es un tema que va más allá, pues. Entonces, esta puede ser una probadita básicamente de lo que sería un problema mayor que se sale de la gestión del ser humano. Y yo también para concluir, decir que a mí me llama mucho la atención Dinamarca, por ejemplo, y comento mucho este ejemplo, que al día de hoy tiene el 90% de su generación con energías limpias. El 90% del total. Y en los próximos 5 años ellos están estimando llegar al 100%. Entonces, ellos no tienen problema de gestión de la red, de confiabilidad y demás. Entiendo que puede haber diferencias de tamaño de población, de tamaño de la red, consumo, demanda, lo que ustedes quieran. Pero ellos gestionan casi el 100% con energías limpias. Y de ese un gran porcentaje de energía renovable. Y también Alemania acaba de ampliar, por cierto, creo que es una nota que la vi por ahí, Energía Estratégica, acaba de ampliar la penetración o la inyección de energía solar y eólica en su sistema, ampliar los límites pues que había, que por ahí los tenían, también los acaban de ampliar. Y yo diría que más bien lo que deberíamos estar ahora hablando y preocupándonos y ocupándonos más bien es del tema de almacenamiento, del tema de movilidad eléctrica, de redes inteligentes, de digitalización, todo lo que incluso algo mencionaba Francisco por ahí, que todo hace match. Pues yo creo que eso es lo que deberíamos estar ocupándonos ahorita más bien. Temas de hidrógeno, en otras partes del mundo ya se está hablando del hidrógeno. Y sin embargo nosotros estamos como los cangrejos. Muchas gracias por la invitación y gracias por la participación de todos. Gracias a ti, Isra. Antes de llegar a tus conclusiones, Daniel, solo recordarles a todos que todo el material que vieron aquí y más material que estamos recopilando de preguntas frecuentes, listados de equipos, suponiendo que pasa esta UL, y qué sugerimos contestarle a todo México, son materiales que se están terminando de trabajar y se los enviaremos en la página somos.sonwise.mx, somos.sonwise.mx. Ahí pueden registrarse para obtener este material. Daniel, si vamos un poquito con tu conclusión, por favor. Sí, gracias, Arturo. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a mis colegas y colegos que estuvieron en el panel. Este es un asunto de mayor importancia. Nos retrasa terriblemente en una actitud totalmente irresponsable, como si no existieran desde los 70s 50 años de evolución del ser humano. Y digo de los 70s porque entonces no había agencias de protección ambiental, la legislación ambiental no existía, se estaba apenas formando. Y entonces no importaba quemar combustible con 4 o 6% de CO2, porque incluso la gente no sabía cuáles eran las consecuencias en la salud de todos estos contaminantes. En aquella época usábamos gasolina con plomo. Han pasado 50 años de evolución humana, de evolución del conocimiento. Ahora sabemos lo que nos hace daño. Ahora sabemos que el planeta se está calentando por nuestras emisiones. Pero estas decisiones que se tomaron en CENER es como si hubiera habido un lapso de tiempo que no hubiera sucedido y que estamos en esa época. Yo creo que la irresponsabilidad es muy grande. Yo creo que el legado que se va a dejar de estas decisiones es terrible para quienes tomaron estas decisiones, porque el mundo sigue caminando, el mundo sigue adelante. Vamos a tener un cambio, eso es indefectible, con quien esté, porque el resto del mundo va a caminar y no nos va a quedar más remedio que caminar. Es como si nos hubieran prohibido a los mexicanos usar teléfonos celulares o cámaras electrónicas. Eso no se puede detener y va a cambiar definitivamente, y México es un país muy rico en recursos naturales para hacer este cambio. Yo creo que este es un tropiezo triste, es un tropiezo que se va a revertir contra quienes lo armaron, y finalmente los mexicanos seguiremos avanzando en tener un ambiente sano, en tener un planeta sano, en evitar que los desastres naturales terminen con tantos años de esfuerzo de infraestructura, etcétera. Lo vamos a hacer, así que no perdamos la esperanza. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Totalmente de acuerdo contigo. Nanda, si nos puedes apoyar con tus comentarios de conclusión. Ahí está.
Creo que vimos en este breve seminario que hay mucha desinformación dando vuelta, ya sea por parte del discurso oficial y también no oficial. Y si hay algo que creo que debe quedar claro es que, que el sector de las energías renovables y la iniciativa privada puntualmente no atentan contra la soberanía energética de México y de ningún otro estado, sino que fomentan la competitividad en el mercado para lograr mejores costos en la electricidad, en definitiva lo que mueva al sector productivo, e incluso, y es algo importante que hay que resaltar, que democratizan la energía. Soluciones como la generación distribuida hoy democratizan la energía y hay que hacer un foco especial sobre eso. Muchas gracias, Nanda. Pues quiero agradecerle a todos ustedes por participar en este webinar. Recordarles que tenemos que estar unidos en estos ataques que estamos recibiendo, atacarlos de forma legal y también ver cómo darle la vuelta. Un poquito sobre Sunwise, quiénes somos. Somos un grupo de expertos comprometidos con el futuro de nuestro planeta. Sunwise es una herramienta SaaS, que es Software as a Service, enfocada a resolver los laberintos regulatorios en el mundo de la generación distribuida. Buscamos empoderar a las empresas de generación solar distribuida con herramientas precisas, automáticas y personalizables para su negocio solar. Todas estas diapositivas y todo lo que vamos a entregar de documentos lo pueden conseguir en somos.sunwise.mx, donde van a ver mucha documentación sobre este tema. Eso es completamente gratuito. Ya si quieren hacer las cosas bien, para cotizarle a sus clientes y todo, los invito a usar Sunwise, que es la única herramienta precisa. Muchas gracias a todos otra vez por su tiempo y lo siento, les tenía que tirar ahí un comercial sobre lo que hacemos. Gracias a todos. Arturo, una cosita, creo que está padre y como dice Daniel, el mundo ya cambió. Uno de mis mentores me dice justamente eso. Creo que ya cambió y tenemos que verlo. Es importante que todos sepan que estamos listos. Muy probablemente estaremos trabajando de la mano con Sunwise, apoyándolos para que tengan este expertise y pues no tengan que cremar las baterías que nosotros ya quemamos, ¿no? Y que sea más fácil la transición. Ojalá no llegue a ese grado, pero sepan que pues, la tecnología está lista y encantado de colaborar con ustedes. Gracias a todos. Mil gracias, Francisco, y eso es algo muy cierto. Toda la parte regulatoria de la ley como está hoy y como esperemos se quede los siguientes 30, 60, 90 días o todavía durante toda la presidencia de AMLO y lo que sigue, esperemos que se quede la misma regulación. Toda esa regulación ya está programada en Sunwise para facilitarles la vida y hoy vamos a empezar a programar con el know-how de Francisco, vamos a meter su cabeza al software para que podamos facilitar toda la parte de storage. Entonces es algo que vamos a empezar a trabajar, pero hoy todavía no nos tenemos que preocupar, más bien preocúpense de que logren hacer más recibos como que le lleguen a cero a todos los clientes fotovoltaicos que puedan enamorar hoy con solar. Esperemos si estas sean excelentes herramientas para que puedan cerrar más ventas y le demos la vuelta a este acuerdo que nos está amenazando. Gracias a todos por su asistencia y gracias a los ponentes, a los sabios solares por su participación. Adiós.